Hola, hola, te saluda la pastora Laura de Linares y es un placer compartir este tiempo contigo. Hoy vamos a hablar sobre la pasión por mi propósito. Y quiero que te tomes un minuto para que oremos juntos y coloquemos este tiempo delante de la presencia de nuestro amado Dios. Así que allí dile: amado Padre, en este día te pido que tengas el control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mi cuerpo y lo dispongas para recibir tu verdad, para recibir de tu espíritu, para recibir libertad y tomar ese propósito que tú tienes para mi vida. Bendigo este momento, bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y de esta manera vamos a iniciar este viaje que está en Génesis y vamos a hablar un poco de la vida de José. Por supuesto que yo te la voy a resumir porque la vida de José tiene muchos, pero muchos detalles importantes que lo vamos a poder leer desde el Génesis 37 hasta el Génesis capítulo 50. Es muy largo, pero con la ayuda de Dios vamos a hacer un recorrido por aspectos importantes que se conectan con tu vida, con mi vida, para que nosotros podamos tomar lo mejor de la vida de José en este tiempo. Fíjense que José era el hermano menor de Jacob y era descendiente directo de este linaje de Abraham. Como hermano menor, él tenía ciertos retos porque era el consentido, el papá lo amaba muchísimo, era el preferido y bueno, por supuesto usted sabe cómo es este tema con los hermanos menores. Y entre todo esto, José tenía algo muy, pero muy especial, que era como el interlocutor de Dios. José tenía esa capacidad de que Dios le mostraba las cosas a través de los sueños y José los interpretaba. Por supuesto que José era un muchacho, era inmaduro y todos los sueños que Dios le iba mostrando, él iba corriendo y se los contaba a sus hermanos, a su padre, y ellos lo miraban como: ay, José, otra vez tú con ese tema de los sueños. Y eran sueños donde José estaba en una posición de autoridad y sus hermanos y su padre estaban en una posición inferior y le adoraban y se le rendían delante de José. Y los hermanos así como que: tú, siendo el hermano menor, no chico, tú estás como loco. Pero estos sueños, esta revelación que José recibía y se la manifestaba a su familia, hizo en sus hermanos que generara muchísima envidia, que generara muchísima así como esa envidia, ese recelo, esa rivalidad, esas cosas que vivimos todos en determinados momentos con la gente que nos rodea, que tú dices: cónchale, pero en vez de apoyarme son como de piedra de tropiezo, no quieren lo mejor para mí, me están envidiando las cosas que yo hago, no soy aceptado en ese círculo social. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y siempre estamos como con ese tema de que hay alguien que muchas veces, en vez de ayudarnos, como que nos retrocede. Y eso pasaba con los hermanos de José. No era muy aceptado entre los hermanos, pero aún así José era el consentido de su papá. Un buen día el padre, entre este lugar especial que tenía José, viene y le ha dado una túnica de colores hermosa, y en eso los hermanos, por supuesto, cuando ven eso dicen: no podemos con José, tenemos que hacer algo con este chamo porque es que es demasiado, o sea, es demasiado, todo es José, ahora una túnica de colores, es el lugar favorito de José, es el consentido. ¿Hasta cuándo con esto? Resulta que pues pasa el tiempo, ellos están trabajando, están en su día a día, todo bien tranquilo. Y un día viene el padre y le dice: José, por favor, ve a ver a tus hermanos y tráeme noticias buenas, noticias frescas, ¿ok? Y bueno, José empaca y sale a buscar a sus hermanos. Y va caminando José tranquilo en busca de sus hermanos. Cuando llega donde sus hermanos, los hermanos ya tenían ese corazón hiper mega podrido, tóxico en contra de José. Ya ellos decían: ¿qué vamos a hacer con José? Vamos a hacer algo para que este chamo desaparezca. Y unos decían: vamos a matarlo. Y sí, y vamos y le decimos a papá: bueno, que el chamo se murió y se acabó esta historia con José, nos los quitamos encima, listo. Esta es la nueva versión, Laura, ¿ok? Ustedes en Génesis van a encontrar mucho más detalles sobre
sobre esta historia, pero los coloco en este contexto. Entonces viene y los hermanos empiezan, sí, vamos a venderlo, vamos a hacerle esto, vamos a arrancarle la túnica y la manchamos con sangre de un animal y le decimos a papá que el animal se devoró a José y José se murió, y entonces metieron a José en una fosa, en una cisterna, y José que se queda ahí desnudo a ver si se muere. Pero dentro de toda esta circunstancia tan terrible para José, porque todas estas, José era un chamito. José decía, ¿sabes por qué me tienen que hacer esto a mí? ¿Por qué mis hermanos me tratan así? ¿Por qué pasa todo esto? Pero aún así, en medio de este proceso, en medio de esta vivencia tan difícil para José, José mantenía en su mente y en su corazón cada sueño que Dios le había presentado, cada sueño que él pudo interpretar en Dios sobre su propósito. Y a estar anclado en esa relación tan fuerte con Dios, estar anclado en ese propósito, en eso que Dios le había mostrado a José, le hizo tener la fortaleza, la valentía de continuar adelante aún y cuando sus hermanos les estaban haciendo de todo. Fíjense que en medio de este interín resulta que dice uno, bueno, no lo vamos a matar, no lo vamos a dejar ahí, vamos a vender a José, vamos a venderlo como un esclavo a los egipcios. Y viene y pasa uno de los chicos de Faraón en ese momento, Potifar, y dice, mira, te voy a vender este chamo por 20 monedas de plata, es tuyo, ese es tu esclavo, llévatelo. Y así se deshacen de José. Y ellos felices, sí, nos quitamos la piedra del zapato, vamos a decirle, papá, que entonces José murió. Por supuesto, Jacob, cuando recibe esta noticia, le afectó muchísimo y entró en un profundo luto, un profundo dolor, porque su hijo consentido había muerto. Pero la historia sigue y resulta que José, en medio de todo este proceso, llega a Egipto. Y tú dices, bueno, ya se deshizo de sus hermanos, o sus hermanos se deshicieron de él, ya hay calma, ya todo va a estar bien. Y empieza a vivir José, el chico, su temporada como esclavo. Pero inmediatamente él tiene un ascenso en medio de las labores que tenía, porque hay algo que está escrito en Génesis y es repetitivo una y otra vez, es que Dios estaba con José. Y para que la Biblia nos diga Dios estaba con José, es porque José tenía una relación íntima con Dios, exaltaba a Dios en todo lo que hacía y por ende Dios también exaltaba a José. Y todas las cosas que José hacía estaban prosperadas y bendecidas por Dios. Tenía el favor de Dios con él en todo momento. Y en cada escena donde José va moviéndose en Egipto, vemos cómo la Biblia nos dice, y Dios estaba con José. Ahora te pregunto, hoy, en medio de tu circunstancia, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque en medio de nuestra vida, de ir caminando hacia nuestro propósito, van a venir las circunstancias difíciles. Y si nosotros no estamos conectados con Dios, si nosotros no estamos en esa intimidad profunda con Dios, muchas cosas van a tambalear. Nuestra fe puede disminuir, pueden venir procesos de ansiedad, de depresión, de angustia, de decir, pero es que Dios no existe, Dios me abandonó, porque rompemos ese lazo, esa cuerda que nos sostiene, que es la relación íntima que tenemos con Dios. Y así lo refleja la vida de José. Resulta que un buen día, pues José, en sus ascensos dentro de la jerarquía de Egipto por su servicio, él tenía gracia y favor y todo lo que hacía prosperaba, iba bien, era un buen chico. Aparte que José era un chico apuesto, era hermoso. Y resulta que un día viene la esposa de el Faraón y dice, voy a tener algo con José. Y viene la esposa y persigue a José y no sé qué, y le dice a José, tú y yo, imagínense la escena allí. Y esta mujer acosando al pobre José. José dijo, no señor, a mí esto no me va a pasar, yo salgo corriendo. Y él dejó la ropa porque ella le arranca la ropa y él sale corriendo desnudo. Y enseguida ella arma un teatro y dice, José quería abusar de mí, miren aquí está su ropa y miren lo que ha pasado. Pues nadie le creyó a José de entrada y dicen, José va preso.
Entonces, no solo había pasado José ya las circunstancias difíciles con sus hermanos, había estado en una fosa, desnudo, luego fue vendido como un esclavo a Egipto, ahora va preso por algo que no hizo. Pero quiero que veamos unos aspectos muy importantes en medio de esta aprehensión hacia José. Y es que José no se quejó, José no se defendió, José no renegó de Dios, José se mantuvo en una buena actitud de adoración y de seguir creyendo en lo que Dios le había mostrado en sus sueños, lo que Dios ya le había revelado a su corazón que sería su propósito. Y en medio de estas pruebas, ¿sí?, José enfrenta tres aspectos muy importantes. Hay una prueba personal que él enfrenta y es la prueba de la santidad. Y la podemos ver reflejada muchas veces cuando nosotros estamos en un lugar apartado, salimos del hogar, los jóvenes empiezan ya una rutina más independiente de ir a la universidad, de ir al trabajo. Cuando estamos solos, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos comportamos? Y esa es una prueba de santidad que José superó, porque muy bien él pudo haber respondido a la insinuación que tenía la esposa de Faraón, pero él dijo, no me voy a entregar así, yo mantengo mi santidad. La segunda prueba que pasa José en medio de todo este proceso es la prueba de la venganza, esa oportunidad de vengarse, y lo vamos a ver más adelante, como él realmente se mantiene firme y dice, a pesar de lo que me hicieron, yo no me voy a vengar. A pesar de los maltratos de mis hermanos, yo no me voy a vengar, voy a seguir firme. Y la prueba número 3 fue enfrentarse a la muerte en medio de las circunstancias difíciles. Y en todo esto, él pudo vencer porque en cada prueba puso su confianza en Dios. Hoy, ¿dónde tú estás colocando tu confianza? ¿En las circunstancias, en un plan B, en un contacto, en otro ser humano? Recuerda que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Es la única persona que tiene unas promesas que en Jesús son un sí y un amén para tu vida, para mi vida, y son esas promesas las que nos van a sostener, las que nos van a mantener firme en medio de cada circunstancia, en medio de cada proceso que tú y yo vivimos. Ahora bien, fíjense que la Biblia en todo este proceso de Génesis del 35 en adelante, expresa con mucha claridad la separación que tiene José con su pueblo. Pero esta separación tiene un propósito que en todo momento estuvo en las manos de Dios. Y tú puedes decir, pastora, pero es que yo he pasado situaciones difíciles, usted no sabe mi historia, las cosas que he tenido que vivir, y hoy quiero que puedas verte reflejado en José. Cada una de las cosas difíciles, no tan difíciles, buenas, malas, medio malas, en Dios tiene un propósito, en Dios tiene una razón de ser, simplemente para que tú y yo alcancemos nuestro propósito, que ya el Padre lo ha diseñado, aún, como dice la Biblia, antes de haber llegado a esta tierra. Vamos a seguir avanzando, y fíjense que me voy a ir a otro momento bien crucial, y los voy a llevar a esto, y es en Génesis 45, 5 en adelante. Resulta que José, estando preso, les había dicho que Dios estaba con él en todo momento, y él cuando llega a la cárcel enseguida asciende y empieza a ser el administrador de la cárcel. Y en ese momento Faraón empieza a tener unos sueños y nadie en el pueblo podía interpretar los sueños de Faraón. Mas ya la gente sabía, conocía los talentos de José, sabía la revelación que tenía José dada por Dios hacia los sueños, y vienen y dicen, bueno, vamos a llevarte delante de Faraón para que tú puedas interpretar los sueños. Y va José a donde Faraón y halla gracia delante de él y empieza a interpretar los sueños. Pues no solo la interpretación le dio un lugar de gobierno a José, sino que se cumplía la profecía, se cumplía lo que José interpretaba en cada uno de esos sueños. Y en ese momento empieza a Dios a mostrar una etapa difícil, que eran los años de las vacas flacas y los años de las vacas gordas. Y en ese momento José ve
ve esos sueños, los interpreta y dice, wow, viene un momento difícil. Aún así, José sigue adelante, se mantiene con la convicción de que todo lo que pasaba tenía un propósito en Dios. Y aquí quiero decirte, no te canses de esperar, no te canses de luchar y no te canses de trabajar con pasión por tu propósito. ¿Pero por qué? Dato curioso. Más o menos, te voy a ubicar en esto, José, cuando fue vendido a Egipto, tenía aproximadamente unos 17 años. Pasó como esclavo aproximadamente unos 13 años. Estuvo en la cárcel unos 3 años más. Quiere decir entonces que José, en el momento que Faraón le entrega un lugar de gobierno, tenía más o menos más de 33 años. Quiere decir que fue inmediato lo que Dios le mostró a José y luego el cumplimiento tomó tiempo. Lo que Dios te ha mostrado en tu vida acerca de tu propósito, acerca de tus dones y tus talentos, acerca de lo que tú vas a alcanzar, de lo que tú eres en el Señor, va a tomar tiempo. Ay, pero ¿por qué? Dios es malo, me lo está haciendo a mí. No, es una formación que Dios como buen Padre quiere tener contigo y conmigo para llevarnos al lugar de gobierno, a llevarnos al lugar donde ya Él ha preparado que tú y yo conquistaremos y alcanzaremos nuestro propósito. Entonces vamos a tener paciencia, vamos a esperar en Dios, pero esa espera tiene que ser con acciones apasionadas, con acciones intencionales en que todo lo que yo hago en mi día a día me lleva, me da rumbo a alcanzar mi propósito. Así que no te canses ni de esperar, ni de luchar, ni de trabajar con pasión sobre las cosas que Dios ha mostrado a tu vida. Bueno, seguimos aquí entonces en el Génesis 45:5 en adelante. Llega ese momento donde ya en la ciudad, en el pueblo donde estaba la familia de José, no había comida. Llegó el tiempo difícil, no había comida y este padre envía a los hermanos a Egipto a buscar comida. Cuando estos hermanos llegan, se encuentran con José. Al inicio no lo reconocen, hay una situación allí un poco confusa, José se hace el loco, le mandan a entregar la comida a los hermanos, luego él le da unas condiciones, tráiganme al hermano menor, el padre estaba aferrado a Benjamín y dijo, no, ¿cómo se van a llevar a Benjamín? Pero cuando se volvieron a quedar sin comida, dijo, ok, llévenlo, vamos a hacer este movimiento. Cuando vuelven a llegar donde José, José le dice a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. ¿Ustedes se imaginan esto? Si le dijimos a mi padre que estaba muerto, se lo comió unos animales y le hicimos de todo, lo dejamos desnudo, lo vendimos, este chamo ahora gobierna Egipto, ahora está en una posición de altura y está frente a nosotros. O sea, yo me imagino en ese momento el caos mental y emocional de los hermanos como, ¿qué pasó aquí? Resulta que José dice, por favor, acérquense. ¿Se imaginan eso? José así con su traje, su oro, sus brillantes, los hermanos allí le dice, por favor, acérquense. Después de todo lo que había pasado y esa película rodando en la mente de los hermanos, era fácil. Entonces, ellos se acercaron y volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que había azotado las tierras en esos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a su familia, y preservar la vida de muchos más. Entonces, aquí vemos una gran enseñanza que definitivamente ha marcado mi vida positivamente, y es cuando José le dice, stop, no se inquieten, no se preocupen, no se echen la culpa, o sea, no ha pasado absolutamente nada. Todo lo que ocurrió
estuvo en manos de Dios, porque era necesario que yo alcanzara mi propósito, era necesario que yo cumpliera la voluntad de Dios en mi vida. Yo me imagino en ese momento esos hermanos habrán quedado así como locos, porque quizás usted y yo en ese momento, teniéndolos al frente, hubiésemos dado orden de venganza. Agarren a esta gente y me la desaparecen, que muera de hambre, sácalos de aquí, no los quiero volver a ver. Pero José entendió su propósito, entendió su lugar, entendió que en ese momento se estaba cumpliendo esos sueños, esa palabra que Dios le había dado, ese propósito que Dios le había revelado a José, y que sin nada de lo que ocurrió en su vida, él no hubiese llegado a ese lugar. Y fíjense cómo él le dice, era necesario que pasara, yo tenía que llegar primero. Hay muchas cosas que tú y yo hemos vivido a lo largo de nuestra vida, y ha sido para llegar a los brazos del Padre, ha sido para llegar en ese tiempo a Dios y poder ser transformados y ser una herramienta de valor, de honra en las manos de Dios para transformar otras vidas a través de nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho. Y fíjense que aquí vemos algo muy interesante reflejado en la vida de José, que son aspectos sobre la providencia de Dios hacia José. Porque Dios no solo creó el mundo y ya. Para los que le amamos a Dios, para los que tenemos temor reverente a Dios, para los que confiamos y descansamos en Dios, Dios ha derramado, ha colocado su providencia. Y esta providencia tiene tres aspectos muy importantes, que es la preservación, la provisión y el gobierno de Dios. En ese gobierno de Dios vamos a ver su voluntad, que muchas veces nos cuesta entender la voluntad de Dios. Y cuando pasan cosas decimos, eso está en la voluntad de Dios, eso lo dejamos a la voluntad de Dios, pero es parte de esos aspectos importantes, como Dios ha planificado, cómo Dios conduce nuestra vida a lo largo de nuestro caminar, simplemente para que lleguemos a nuestro propósito. Y quiero que mientras que te doy una visión más amplia sobre la providencia de Dios, puedas reflexionar en lo importante que tú y yo tengamos una visión clara hacia dónde Dios nos está dirigiendo, cuál es nuestra meta, a qué Dios nos está llamando, porque tener esto claro en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va a permitir vivir con pasión, y que cada cosa que hacemos la hagamos con la pasión y la intención adecuada para llegar a lo que Dios nos está llamando. Ahora sí, les voy a compartir entonces estos aspectos de la providencia de Dios. Bien, fíjense, les había comentado que una de las cosas que está dentro de la providencia de Dios es la preservación. Más allá de haber creado el mundo, Dios con su poder preserva el mundo que ha creado. Y en esa creación estamos tú y yo como sus hijos. Dios preserva nuestra vida, y es allí donde nosotros podemos exaltar a Dios como creador. Fíjense que en medio de todo lo que ocurrió en la vida de José, José no vio la muerte. Dios lo guardó. Y ese poder preservador, en ese poder preservador de Dios se manifiesta para nuestro tiempo por medio de Jesucristo. Pues en Él tenemos ahora pues salvación, en Él tenemos cobertura, en Él tenemos muchos aspectos importantes que preservan nuestra vida. Así que quizás tú en ese momento puedes estar recordando, ¿sabes todas las veces que he estado en una situación donde digo, me voy a morir, hasta aquí llegué y realmente Dios me ha permitido continuar? Pues allí vemos ese aspecto de la preservación. Vamos al segundo aspecto, que es la provisión. Dios no solo creó al mundo y bueno, aquí está la creación, qué bello todo. No, Él como buen padre tiene consciente, tiene claro que tú y yo tenemos necesidades, y a Él le importa que tus necesidades y mis necesidades sean cubiertas, sean suplidas en Él. Entonces, vemos a lo largo de la vida de José
que no le faltó absolutamente nada y que Dios lo usó para preservar la vida de su familia y de muchos más. Entonces, dentro de la providencia de Dios, dentro de lo que es Dios, vamos a ver cómo Él nos preserva y vamos a ver cómo Él es nuestro proveedor en cada etapa de nuestras vidas, en cada circunstancia. Y por último, vamos a ver el gobierno, que es la voluntad de Dios. Y fíjense que es importante este tema de la voluntad de Dios porque, vamos a ver, vivirla, disfrutarla, es realmente vivir una vida obediente a Dios y a su palabra. Cuando nosotros como hijos de Dios caminamos bajo obediencia, caminamos bajo su cobertura, la voluntad de Dios en nuestras vidas va a ser fácil digerirla, como bien dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Pero es estando allí, junto con Él, pegadito a Él, para poder entender paso a paso de lo que va ocurriendo en nuestras vidas. Amén. Bien, ¿qué es importante en nuestras vidas para experimentar esta cobertura, para experimentar este cuidado de Dios en medio de cada circunstancia que vamos atravesando, para llegar a nuestro propósito, para llegar a ese lugar donde Dios nos está llamando y hacerlo con pasión, hacerlo con el enfoque adecuado? Y es estar apegados a su palabra, en obediencia, en santidad, en búsqueda, en no permitirnos la queja, en no permitirnos nosotros mismos autosabotearnos o colocarnos obstáculos en nuestro camino por decir, no, eso no es para mí, Dios me abandonó, se olvidó, yo voy a llegar hasta aquí, yo no aguanto más, esto no es para mí, no fui creado para esto, el mundo la tiene en contra de mí. ¿Se imaginan si José se hubiese puesto en esa posición? Si José hubiese tomado esa actitud, no hubiese creído, no se hubiese aferrado a lo que Dios le había mostrado y no hubiese llegado a cumplir su propósito. Muchas veces tú y yo nos autosaboteamos nuestra pasión, nuestro enfoque, nuestra determinación de avanzar a lo que Dios nos está llamando y nos desviamos, nos pausamos, retrocedemos, nos detenemos. Pero hoy quiero que puedas llevarte esta palabra en tu corazón y tomar la decisión de avanzar en obediencia a Dios, de avanzar apegado a su palabra, de tener tiempos de intimidad con tu Padre para que Él te pueda guiar paso a paso a lo que vas a conquistar, a lo que vas a hacer, porque nadie está en este planeta, nadie está aquí sin un propósito, sin un motivo, sin rumbo. Tú y yo somos responsables de enfocarnos en Dios y decirle, Padre, heme aquí, quiero escuchar tu voz, quiero que guíes mis pasos y quiero llegar a ese lugar que tú diseñaste para yo vivir, para yo estar en plenitud, para yo ayudar a otros, para yo bendecir a otros. Así que muy atentos con esto, porque ciertamente en nuestro día a día pasan muchísimas cosas que nos sentimos solos, que nos sentimos sin rumbo, que nos sentimos sin esperanzas, y esas cosas van a venir, pero es allí donde nuestra pasión debe encenderse una y otra vez, permanecer esa pasión anclada a Dios para avanzar, para continuar y llegar a la meta. Vamos a tomarnos unos minutos para cerrar este tiempo y puedas orar conmigo y colocar tu vida delante de Dios, colocarte en pensamiento, en emociones, en circunstancia, en todo lo que has vivido hasta ahora. Y te puedas parar en esa dimensión como se paró José y dijo, no se inquieten por nada. Esto era la voluntad de Dios para mi vida, porque necesitaba llegar primero. Quiero que hoy, en este instante, puedas hacer un recorrido de tus circunstancias, quizás difíciles, quizás no tan difíciles, incómodas, y hoy puedas entregar esas circunstancias delante de Dios y decirle, Padre, hoy reconozco que había propósito en mi vida. Hoy reconozco que mi vida tiene un valor grandioso en tus manos. Hoy reconozco que estoy dentro de tu plan perfecto y tu voluntad me rodea, tu voluntad está delante de mí, allanando mi camino, permitiéndome avanzar en lo que tú
has diseñado para mí. Entrégate allí en este instante delante de la presencia de Dios y dile: amado Padre, ministra mi vida, ministra mis pensamientos, permíteme ver las cosas como tú las ves. Háblame una y otra vez para enderezar mis pasos, mi camino y llegar a ese lugar que ya tú has diseñado para mí. Señor, yo te pido ahora que seas tú encendiendo la llama de la pasión en nuestros corazones, que nos permita estar determinados, enfocados, esforzados, luchando cada día para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Enciende nuestros corazones, amado Dios. Restablece esa conexión de intimidad profunda de nuestro espíritu con el tuyo, amado Padre, y permítenos cada día avanzar más en ti. Permítenos ver tu rostro y permítenos caminar confiados que todo lo que estamos haciendo es para tu gloria, es para tu honra y para avanzar así como lo hizo José. Yo bendigo tu vida, bendigo el tiempo que has dedicado para llenarte de la palabra de Dios, para conectarte con tu Padre Celestial, y te invito a que puedas seguirnos en ese canal y cada semana puedas disfrutar de una palabra nueva, fresca de parte de Dios para tu vida. Bendigo tu vida y tu familia. Muchísimas bendiciones. Chau, chau.